Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente estoy acompañado de Andrés Rosales, mi amigo personal, eh, y que le habla Felipe Garrido. Hoy día Andrés nos trajo otro video que también queremos comentar en una línea muy parecida a la de la semana pasada, eh, más bien reaccionando a un material que tiene otra fuente o que preparó otra fuente. Y queremos comentarlo simplemente y manifestar algunas opiniones y ver qué les parece también a ustedes. Después obviamente lo pueden dejar en los comentarios. Hola Felipe, buenas noches. Pues la verdad, este tema se trata sobre la campaña al segundo mandato de Donald Trump. Que bueno, este video se me hizo bueno presentarlo para esta sesión. ¿Te parece si lo vemos? Sí, 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 vemos. El regreso del presidente Trump a los escenarios se quedó lejos de los números de asistencia previstos. Se esperaban 100,000 personas en la ciudad, pero en la arena con capacidad para 19,000 personas había muchos espacios vacíos. La campaña Trump culpa a los manifestantes de Black Lives Matter de impedir el paso e intimidar a los seguidores del mandatario. Pero eso no es lo nuestro. Esto es una protesta para mejorar las condiciones. No somos pandilleros, no somos todos los criminales que está tratando de hacer que somos. El equipo del presidente también negó la versión de que adolescentes de la red social TikTok boicotearon el evento reservando miles de boletos que no tenían intención de usar. El mandatario endureció su lenguaje contra los que marchan y exigen cambios en la policía. Aunque hubo enfrentamientos aislados, las protestas transcurrieron de manera pacífica. En el acto no hubo distanciamiento social y pocas personas llevaban mascarilla. Trump habló del repunte de casos de coronavirus. Hoy su campaña dijo que fue una broma. Y que la gente aplaudió por eso, se me hace ridículo, porque es obvio que es bueno saber cuando alguien tiene el virus de corona. Queremos prevenir el contagio del virus de corona. No debería jugar con un tema tan serio como el virus de corona. Lo que no sonó a broma fue esta expresión para referirse al coronavirus. Has more names than any disease in history. I can name Kung Flu. El término es considerado racista. Así, la campaña de Donald Trump reinició con la firma de la casa, cargada de mucha polémica. En Tulsa, Oklahoma, Rogelio Morataglia, Noticias Telemundo. Bueno, varias cosas que destacar. Primero, un dato, una información antes de emitir mi opinión sobre el tema. Sí. Hay que dar algunas informaciones, como por ejemplo, bueno, que marca el video, pero que yo creo que es importante remarcarlo, que es el hecho de que el estadio no se llenó, el espacio, o en la prensa, tanto norteamericana como local, como eso como un dato que mostraría la debilidad electoral de Trump en esta segunda vuelta. Y fíjate que yo no estoy tan seguro de eso. No creo que ese dato nos permita sacar una conclusión, así como tanta gente para decir, miren el apoyo que ha perdido Trump, no es capaz de llenar un gimnasio. Pero no nos olvidemos que el votante de Trump en general no es tan, digamos, no exterioriza tanto, y por eso que fue la sorpresa cuando ganó, Claro. no exterioriza tanto su adhesión a Trump. O por lo menos no lo hace como con otro tipo de líderes. Hay un grupo que sí lo exterioriza, pero son en general una minoría. Aunque fíjate que, bueno, viendo un poquito más allá también de este video y en estos datos, surgió como el cuestionamiento de por qué en estos momentos de contexto tan complicado que obviamente todo se lo lleva en la imagen o más bien todo se centra en la parte del coronavirus, ¿por qué se presenta en estos momentos? Y bueno, ahí escuchando y leyendo algunos artículos, esto se ve como en un contexto de nuevo, darse a conocer, mantenerse en la misma línea de la imagen y sobre todo, bueno, porque habían salido unas encuestas de Trump que estaba muy por debajo de la imagen de los demócratas que también estaban como retomando mucho la popularidad. Entonces se da como en este contexto y obviamente, bueno, estamos a junio, finales de junio en estos momentos. Eso quiere decir que ya nos quedan casi unos 5 meses más de aquí a noviembre para la recta final. Entonces, es un momento estratégico en el cual Trump dice, aquí es donde de nuevo me pongo para poderme mostrar hacia dónde voy a querer ir.
Pero Andrés, ¿tú crees, por ejemplo, si tú fueras como un asesor de Trump, ¿tú crees que hizo bien o que hizo mal en lanzar su campaña en este contexto? Mira, es muy importante, creo que básicamente este contexto es esencial en estos momentos, porque estamos hablando primero obviamente del coronavirus, después Sí. estamos viendo los extremismos que surgen dentro de la sociedad estadounidense respecto a la violencia, muertes, masacres, al racismo que está habiendo también dentro de la policía y demás. Como contexto se encuentra el cambio climático que viene arrastrando desde hace muchos años en la política norteamericana, la guerra comercial que también de alguna manera se detuvo con la parte del coronavirus, pero que sigue teniendo un fuerte impacto en la misma política, y obviamente, bueno, las controversias y las declaraciones en todo momento en redes sociales por parte de Trump ponen un contexto dentro de una balanza un tanto complicado. Entonces, del otro lado, la parte como fuerte que tiene actualmente Trump, bueno, es un poco la economía entre comillas, porque aún no está definido la cuestión económica, puesto que estamos todavía en un contexto de COVID que no permite tener datos duros respecto a cómo es que se va a quedar la cuestión del empleo, la cuestión del ingreso dentro de las familias estadounidenses, pero que hasta por lo menos 2019 sí tenía esa mirada hacia una economía fuerte estadounidense. Entonces no vamos a saber realmente de aquí a noviembre si fue la mala política de Trump o una cuestión externa del coronavirus lo que va a afectar o mantener la economía de Estados Unidos. Pero creo que se podía jugar un papel a favor. También igual las promesas de campaña que de alguna u otra forma las ha mantenido, que lo ponen como en un marco positivo, la parte sobre todo de la inmigración, esta fuerte política de inmigración, y su imagen y como un foco de atención en la polémica, en decir que, bueno, obviamente siempre Estados Unidos está constantemente agobiado o contra las cuerdas respecto a ciertas cuestiones internacionales, que siempre le permite también a Trump tener como esas dos pautas. Entonces no sé cómo tú lo ves desde esa perspectiva, o sea, como asesor, es un momento muy complicado, pero es un momento estratégico, sumamente estratégico para definir una línea o una recta presidencial. Obviamente, bueno, tú también tienes mucho conocimiento respecto a la parte de las elecciones y cómo se pueden guiar esos parámetros. ¿Cómo lo ves tú, Felipe? Sí, que por eso yo te lo preguntaba, porque yo pienso que está intentando replicar la estrategia que utilizó en la campaña anterior, Sí. en un contexto que es diferente, pero no por eso menos, o no por eso un contexto adverso o contrario, o que lo invite a tomar una estrategia distinta. Yo creo que Trump sabe, a pesar de la irresponsabilidad a la que él llama, él le habla a un público que no le importa tanto esa irresponsabilidad. Entonces, vuelve a mostrar como esa, entre comillas, rebeldía, no sé si llamarlo así, en realidad no sé si una rebeldía, pero sí a demostrar esa faceta de un tipo que no respeta tanto las normas que indican las organizaciones internacionales, de un tipo que hace más como lo que quiere. Desde un punto de vista electoral está perfecto, porque viene a recuperar su electorado, viene a recuperar a quienes lo escuchan, a quienes ya votaron por él una vez. Ahora, lo que sí creo que puede ser es que, a pesar de que sigue siendo efectivo, creo que puede ser un poco menos efectivo, en tanto el tipo de candidato rival que tiene es diferente. Es decir, si se hubiese enfrentado a un candidato más radical a la izquierda, como estuvo cerca de ocurrir, creo que con mayor razón Trump iría mejor en las encuestas, ¿no? Y tendría más probabilidades. En este caso creo que no se da tanto, pero sigue siendo, creo yo, una buena jugada electoral por parte de él hacer esto. Por eso que yo te decía al principio, esto de que no se llenó el espacio y por parte del sector demócrata o la prensa que tiene más sensibilidad hacia el institucionalismo o el respeto hacia las instituciones,
que manifestaría la candidatura demócrata en este caso, lo veo demasiado triunfalista todavía, aun cuando entiendo que el contexto no es distinto. O sea, el contexto es distinto, perdón. Y que por lo tanto podría ser menos favorable hacer esta estrategia que lo que fue hace años atrás. Pero sigue sumando, ¿ya? Y no restando. Esto pasa porque yo creo que Trump al final es un personaje muy parecido a Bolsonaro, lo que hablábamos en el capítulo anterior, que son personajes que tienen un rechazo a las instituciones internacionales porque las ven como enemigas de su forma de vida, de su estilo, y en este caso de las tradiciones norteamericanas. Entonces son personajes parecidos que tienen esta como paranoia de que los quieren sacar del poder. Cuando dice eso de TikTok, por ejemplo, a mí me hizo recordar esta paranoia que también ocurre en otros sectores políticos, no solamente de este tipo de populismo de derecha, sino que también de otro tipo de conspiraciones que a veces las sociedades imaginan. Por ejemplo, yo me acuerdo en el Festival de Viña del Mar de este año, 2020, a principio de año, existía un rumor de que el día que le tocaba cantar a Mon Laferte, habían sectores de la extrema derecha en Chile que habían agotado todos los, o buena parte de los tickets de ese día, de las entradas de ese día, para pifiarla, para bucharla, como dicen en otras partes. Y nunca fue, imposible. O sea, nadie va a tener esa capacidad de boicot, por lo menos de la sociedad civil, así como sin que haya una organización detrás. En este caso, Trump habla de TikTok, o sea, gente que en ningún caso tiene una planificación o tiene... Claro, toda una estructura. De TikTok generalmente son niños. Claro. Y bueno, y pensando como en todo lo que acabas de decir, a mí me llama mucho la atención en la parte que comentas de no cambiar la estrategia. Cambia el contexto, pero no cambia la estrategia. De hecho, como que la resalta, que este ahora nuevo lema de mantengamos grande a Estados Unidos o a Norteamérica. Claro. O sea, ¿tú crees que es más de lo mismo? O sea, con este contexto muy complejo y balanceado un tanto en contra, respecto a Trump, que sabe capitalizar tanto su imagen como las controversias, y precisamente un contexto que en contra lo puede hacer a favor. Todavía nos quedan igual 5 meses muy inciertos, porque bueno, esta parte del coronavirus y demás contexto internacional nos genera mucha incertidumbre, pero ¿crees que es más de lo mismo o crees que se le agotó como la fórmula, entre comillas, mágica que tenía? Es que yo creo que son las dos cosas. Yo creo que es más de lo mismo, entendiendo que con más de lo mismo me refiero a que tanto la campaña anterior, que se centró mucho en la política migratoria, por ejemplo, en la política de volver a recuperar el empleo para los norteamericanos, es decir, empresas que reabrieran sus trabajos de manufactura, digamos, en Estados Unidos, que fue la parte que lo hizo ganar en realidad, es decir, la búsqueda del obrero, digamos, el trabajo, los rednecks, como dicen en Estados Unidos. Sí. Ese fue el votante de Estados Unidos. Yo siento que ahora está apelando a lo mismo. Las cuarentenas, ¿a quiénes afectan? A la gente que necesita trabajar y vivir al día a día. Entonces él, de alguna forma muy inteligente, creo yo, nuevamente apela a ese sector. El contexto es diferente, creo que la estrategia se pudo agotar. Mucha gente que votó por Trump hace años atrás, en la elección anterior, se ha decepcionado de que él no ha cumplido todo lo que prometió. Por lo menos ya sabemos que no es una persona que promete cosas de forma literal, que al principio existía ese temor incluso. O sea, algunos se imaginaban realmente un muro en la frontera con México. Ahora sabemos que tiende a exagerar sus propias medidas. Entonces eso, digamos que no necesariamente lo modera, pero sí lo ha invitado a que un sector de la sociedad confíe menos en esta vía, de que no es tan posible hacerlo tal y como lo plantea Trump. Entonces apela a la misma estrategia porque le sigue asegurando un cierto respaldo, pero con la diferencia de que ahora no sé si sea suficiente eso por sí solo.
el contexto del coronavirus, si es que hay cuarentena y si esto se prolonga mucho, creo que lo puede ayudar. Pero si el coronavirus se controla relativamente bien, gracias a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, gracias a la colaboración en general del mundo, yo creo que Trump va a empezar a decaer de aquí en adelante su candidatura. Es más, yo creo que en este momento él estaría perdiéndola, ¿sí? Para jugármela, y me parece que en este momento estaría perdiéndola, pero no está perdiéndola por tanto como algunos creen. Claro. No, aparte, ¿sabes? Siento que la misma sociedad se encuentra como en esa misma división entre ver continuidad o cambio. O sea, nosotros sabemos, los que estamos estudiando esta parte de Estados Unidos, son muy pocos los presidentes que no continúan un segundo mandato. Y bueno, aquellos que no continúan es precisamente por una brecha coyuntural muy específica que no les permite, pues no sé, desarrollarse para ese segundo mandato. Obviamente lo que se espera dentro de Estados Unidos es que las políticas que implementó, bien o mal ejecutadas con ese tono exagerado en alguna de ellas, bueno, se esperaría que continuaran para el siguiente periodo, a lo mejor más moderado, o a lo mejor ya en un contexto como más acoplado al sistema internacional. Sin embargo, dentro de la misma sociedad, yo creo que muchos de las personas que obviamente siguen teniendo ese pensamiento radical no lo van a dejar, que son básicamente los que más apoyan la candidatura de Trump, pero existe ese otro sector dentro del esquema de votaciones o dentro de la población que va a votar, que ya tampoco estaba tan convencida al principio, como tú bien lo mencionabas, de todo lo que había prometido en ese también cambio drástico entre la política de Obama y ahora, bueno, de Trump, ¿no? Que básicamente la intención era mejorar las condiciones dentro de la sociedad norteamericana, no fuera de ellas, que a lo mejor fue un tanto lo que se le reclamó a la política de Obama, que veía más como la cuestión del contexto internacional en vez de su propia población. Pero ahora la propia población, a pesar de Trump, tampoco está tan bien económicamente, tampoco está como lo esperaban, a lo mejor como con esa idea. No respondió a la expectativa. Exactamente, esa expectativa que también estaba bastante alta y que Trump la puso desde ese momento así que pudo haber sido un fallo en el sentido de poner la vara muy alta de qué era lo que quería conseguir dentro de estos 4 años, posiblemente sin saber, o más bien sin saber, todo el contexto en el que estamos hablando hoy día, de la parte del COVID, de los extremismos, cambio climático y la cuestión como económica. Pero que yo creo que Trump tiene mucho, o es un estratega muy, no sé cómo poderlo decir, que se puede adaptar a todo este tipo de conceptos, que si bien lo mencionábamos, ¿no? Y el video nos los mostraba, sucede algo y él lo primero que hace es tratar de capitalizarlo, tratar de ponerlo a su favor, y si no, mencionar lo que está en contra de querer avanzar respecto a su proyecto, a su programa de mantener grande a Estados Unidos. Es decir, todo lo que no funcione va a ser en contra de esta idea. Claro, ahora alguien podría decir, pero entonces si ustedes creen que Trump va a perder o que esto le puede perjudicar, seguir con el personaje le puede perjudicar, ¿por qué creen que al mismo tiempo hizo bien, o es una buena jugada o una buena estrategia haber hecho la campaña de esta manera, volver a referirse a estos temas como lo hace, o apostar al mismo personaje de la elección pasada? Y yo creo que es porque no tiene otra alternativa. Él ya no puede, o sea, peor sería para Trump desdecirse o intentar jugar a que es otra persona ahora. Claro. Creo que electoralmente sería peor para él. Por eso que él tiene que insistir, y en el fondo el único camino que tiene, más allá de que se adapta obviamente a algunas situaciones, pero en términos más generales, creo que él no tiene la posibilidad de cambiar su personaje. Él tiene que apostar a ver si el personaje todavía alcanza. Creo que eso fue un acierto. Él apuesta a ver si el personaje que construyó sobre sí mismo
todavía alcanza para ganar una elección. Si no alcanza, está fuera de sus manos, pero no puede traicionar a su personaje porque eso electoralmente, creo yo, sería todavía peor para él. Y es peligroso porque también eso puede potencializar a un personaje todavía más radical, que no lo hemos visto. Porque estamos hablando de que Trump tiene el poder actualmente. No es candidato nada más, sino es presidente de los Estados Unidos. Y eso cambia también un poco el contexto, si queremos verlo a favor de la candidatura de Trump, porque tiene las capacidades para modificar desde la política interna de Estados Unidos ciertas cosas que le puedan favorecer. Esto quiere decir meterle mano a la parte económica, hacer cuestiones, por ejemplo, con la parte del coronavirus, no sé, asistencia social, programas, etcétera, que tiene la pauta de ser o de impulsar, no desde una figura empresarial, que eso fue en 2016, ¿no? Yo empresario pongo dinero y esta es mi imagen y no los voy a traicionar. Ahora soy presidente, soy político, soy el que está decidiendo en este momento la coyuntura y si me reeligen vamos a seguir una misma línea hacia su imagen que él ha mantenido bastante bien, o sea, bastante bien en el sentido, como tú lo mencionabas, de no cambiar y no traicionar a su propia imagen. Entonces, lo puede radicalizar más y lo potencializa todavía más que sea presidente. Sí, sí. Bueno, nosotros estamos grabando esto el día 24 de junio de 2020, así que nos gustaría que también pudieran dejar su opinión, a ver qué piensan. Obviamente de aquí hasta la elección van a seguir pasando cosas que también van a influir, probablemente van a cambiar el rumbo de las cosas, pero hasta ahora ya podemos imaginarnos cómo está el escenario y bueno, también podríamos escuchar las opiniones de ustedes en los comentarios. Así que bueno, muchas gracias Andrés. Muchas gracias Felipe. Nos podemos ver de nuevo en otra semana, en otro momento, para darle seguimiento a este tema o con otro nuevo, así que ahí vamos a estar avisando también cuando subamos otro video. Excelente, te saludo y pues estamos haciendo más materiales para próximas sesiones. Ok, muchas gracias, que estén muy bien todos. Chao, chao.